Los ácidos grasos de cadena corta. A ellos le debemos, sinceramente, todas las bondades de gozar de una salud integrativa. Y esto es gracias a nuestra maravillosa microbiota. Aquí no es importante la cantidad de cepas distintas que tengamos o que nos tomemos por un probiótico, la cantidad de unidades formadoras de colonia. Aquí lo importante es el rendimiento metabólico de estas bacterias, que hagan su trabajo correctamente. Y si lo hacen, vamos a tener cuantiosa cantidad de ácidos grasos de cadena corta que nos van a beneficiar muchísimo. En este video vamos a profundizar qué son estos ácidos grasos de cadena corta, quién los produce, dónde se producen, cuáles son sus funciones y mucho más. Así que como siempre te invito a que te suscribas aquí abajo a mi canal de YouTube, dale el botón suscribir, déjame tus comentarios, dale me gusta, dale deditos arriba, comparte el material si te ha aportado valor. Recuerda que esto va a formar parte de esa biblioteca amplia que les voy a ir compartiendo en cuanto a este amplio y aún desconocido mundo de nuestra microbiota, pero que es maravilloso. Así que comenzamos. Los ácidos grasos de cadena corta, si se quiere, es uno de los metabolitos principales o el rendimiento principal que sucede a partir de el cortar o el metabolizar el almidón resistente y otros oligosacáridos que nosotros no podemos digerir por parte de nuestra microbiota funcional, específicamente la microbiota sacarolítica. Entre ellos están los bifidobacterios, pero uno de los más importantes es el Bifidobacterius adolescens y el Ruminococcus rumi, son uno de los más relevantes que hacen este trabajo. Y los metabolitos que resultan, obviamente, en gran medida son los ácidos grasos de cadena corta y luego los 10 litros de gases que producimos diariamente a nivel del intestino ascendente o el intestino del lado derecho, que es donde sucede, donde hay mucho residuo y es donde sucede todo este rendimiento metabólico. Estos ácidos grasos de cadena corta, para que ustedes tengan una idea, le otorgan el 90% de la energía al epitelio intestinal. Y el epitelio es lo que revierte todo el intestino, tanto el delgado como el grueso. Y el 10% restante le dan energía al resto del organismo. Imagínense la importancia. En cuanto a su distribución, no es muy uniforme, pero es para que ustedes tengan un esbozo o una idea. Entre el 10 y el 15% es butirato, que es muy conocido. Entre el 15 y el 25% es el propionato y del 60 al 75% es el acetato, que es el que más se produce. Pero no pasa nada porque este tiene la capacidad que en el entorno adecuado puede convertirse en más butirato. De los 3 ácidos grasos de cadena corta es el más potente para la salud en distintas áreas. ¿Cuáles son sus funciones? Cabe mencionar que la mayoría de las funciones las cumple el butirato, pero igual las voy a mencionar todas. La primera función es que el butirato en específico le da el 50% de la energía al enterocito. Tenemos que recordar que el enterocito es la célula del epitelio intestinal que recubre el intestino delgado, porque ya el intestino grueso se llama colonocito. Entonces, para que esa célula funcione, necesita energía y se la aporta el butirato. Aparte de eso, bueno, obviamente los ácidos grasos de cadena corta modulan la estabilización y la degradación y la reposición de la capa de mucus que mantenga su trofismo, es decir, su funcionalidad, que es mucha, es barrera protectora, ahí están las inmunoglobulinas A y muchas otras cosas importantes, pero que eso funcione a tono. Luego, también los ácidos grasos de cadena corta estabilizan el pH intestinal. Tenemos que recordar que el pH del intestino tiene que ser ácido, aproximadamente de 4.8. Obviamente no tiene nada que ver con el estómago, el pH es entre 1.5 y 2, pero el intestino tiene que estar en 4.8. Por ejemplo, a nivel de mantener el ambiente anaerobio, el butirato es espectacular porque él controla el uso del oxígeno por el epitelio intestinal, las células del epitelio intestinal, pero tratando de que haya hipoxia, haya anaerobia internamente. Porque recuerden que la microbiota facultativa son estrictas anaeróbicas. Entonces, para que eso suceda, el butirato hace su función. Los ácidos grasos de cadena corta ayudan mucho a la protonación del amoníaco. Recuerden que, vamos a decir, de neutralizar las aminas biógenas y los desechos tóxicos de la microbiota proteolítica.
Entonces, la protonación es donar una molécula de hidrógeno para convertir ese amoníaco NH3 a NH4, ¿verdad? Y que esto no pase a la sangre, con lo cual baja la urea en sangre y se activan los mecanismos de eliminación por heces y orina. El propionato, que es súper interesante, me llama mucho la atención porque el propionato ayuda a que haya mayor absorción de agua para que se formen mejor las heces fecales, mayor absorción de minerales, pero también el propionato hace que no haya lipogénesis de nuevo, o sea, que no se creen más triglicéridos ni ácidos grasos libres, con lo cual pues que haya una buena oxidación de grasa, súper importante, y tanto el butirato como el propionato y el acetato bajan el LDL, bajan los triglicéridos, los ácidos grasos libres, pero miren, aumentan el HDL, qué interesante. Los ácidos grasos de cadena corta hacen esa transformación de los sales biliares primarios, que se produce cuando ya se emulsionan esa bilis en la vesícula, a sales biliares secundarios para poder absorber las vitaminas liposolubles, pero también esas sales biliares evitan el crecimiento de patógenos muy malos, como por ejemplo el Clostridium. Súper interesante también. Específicamente el propionato ayuda mucho con el peristaltismo, o sea, esos movimientos intestinales para darle mayor regulación a las deposiciones. Tanto el propionato como el acetato tienen un beneficio súper importante en el tema de la diabetes y la obesidad. Primero, regulan la glicemia. Luego, ayudan a producir más a nivel intestinal GLP-1, ¿ok? Péptido YY, que lo que hacen es ralentizar el tránsito intestinal, que haya una mejor absorción de los nutrientes y que haya mayor saciedad y por ende que aumente la sensibilidad a la leptina. Esto es súper importante, esto es principal para controlar la ansiedad y poder perder peso y también poder controlar la glucosa. Los ácidos grasos de cadena corta tienen como que un efecto muy importante en la inmunomodulación. Regulan las citoquinas. Por ejemplo, activan la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y calman la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Por ende, también modulan la expresión genética de algunos genes que son proinflamatorios, eso es súper importante. Con esto que haya mayor tolerancia inmunológica en todo el cuerpo, controlar la inflamación, que no haya inflamación crónica de bajo grado. Esto es súper importante, sobre todo cuando hay enfermedades importantes como enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellas pues colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, entre otros. Los ácidos grasos de cadena corta, por si fuera poco, también aumentan la producción de una enzima que neutraliza las aminas biógenas como la DAO y la MAO, pero sobre todo la DAO. O sea, hacen que el cuerpo produzca más para hacerle frente pues, a la demanda que tenga, bien sea por alimentación de la persona, o porque tenga un desorden en la microbiota, o porque haya una degranulación de los mastocitos exacerbado, porque los mastocitos cuando explotan botan histamina, o sea que la persona tenga mayor competencia ante, vamos a decir, factores detonantes para alergias de tipo 3 no histamínicas. Entonces, esto es súper interesante y lo hacen los ácidos grasos de cadena corta. La pregunta, ¿cómo podemos producir ácidos grasos de cadena corta? Bueno, número 1, necesitamos tener bifidobacterias, que es súper importante. Y las bifidobacterias proliferan cuando, por ejemplo, aportamos a la alimentación omega 3 o a través de suplementos, cuando consumimos almidón resistente. Almidón resistente viene, por ejemplo, de la papa, la yuca, el plátano, el camote o el arroz, que ha sido cocinado, drenado, enfriado y recalentado a baja temperatura. El almidón resistente le encanta a la microbiota sacarolítica y como consecuencia a ese metabolismo se producen ácidos grasos de cadena corta. La microbiota específica productora de butirato es el Faecolobacterium prugnichi, que es el principal, luego están las bifidobacterias y la Roseburia. Pero vuelvo y repito, el orden es el siguiente. El almidón resistente o el omega 3 hacen que se produzca la bifidobacteria, ¿verdad? La bifidobacteria, por el metabolismo de la comida, produce el acetato. El acetato alimenta a Faecolobacterium prugnichi y el resultado final es butirato. Es como un efecto de retroalimentación. Lo mismo hace la Roseburia. Es súper importante mantener estas cepas vivas en una correcta distribución, que tengan su prebiótico correcto, que es el almidón resistente, ¿okay? Los nutrientes correctos como el omega 3, para que sucedan entonces en la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. También
El butirato, cuando la persona no puede consumir almidón resistente o cualquier otro tipo de fibra porque tiene problemas intestinales, que eso puede pasar en disbiosis o en SIBOS, se puede utilizar la mantequilla ghee. La mantequilla ghee tiene ácido butírico biodisponible, omega 3, ¿ok? Se puede aportar directamente bifidobacterias o se puede aportar directamente a través de suplementos del butirato, que sabe horrible, siempre tiene que ser tomado en cápsulas. Es una buena estrategia. Es súper interesante, por ejemplo, el butirato, consumirlo o beneficiar a su producción cuando estamos tomando antibióticos, porque baja mucho la inflamación, inmunomodula y bueno, hace todos los beneficios de nuestra salud, conserva la pared intestinal, el mucus, que no haya hiperpermeabilidad después. Y una de las cosas que a mí me encanta del butirato es que evita que la cándida, que es una levadura u hongo facultativo, crezca y se convierta en un patógeno oportunista, y se convierta en hifas, o sea, que la cándida prolifere sus hifas, que es cuando empieza a generar biofil y genera problemas. El butirato evita, como que pone a raya la cándida, que no sobrecrezca y que no produzca hifas, así que los efectos son impresionantes. Entonces, bueno, chicos, a través de este video les acabo de comentar cuáles son las principales funciones de los ácidos grasos de cadena corta, su distribución, quiénes son las bacterias responsables de producirlo, qué comida alimenta esas bacterias o suplementos, las múltiples funciones, para que ustedes vean lo potente del trabajo que genera nuestra microbiota. O sea, nuestro ADN es, como les dije, más del 90% bacteriano y por algo es. Así que con un correcto estilo de vida, aplicando todos los conocimientos impartidos en estos videos que les he estado publicando, yo sé que vamos a tener una correcta salud intestinal. Me despido de ustedes, nos vemos en un siguiente video. Recuerda que si tienes alguna patología importante y requieras asesoría personalizada y ayuda terapéutica, sabes que cuentas con mis servicios profesionales, que puedes ver aquí abajo en mi página web www.majohealthcoach.com en la sección de servicios.